we introduce you to one of those heroes whose war service is the stuff of legends, with books and movies, but not nearly enough to tell all the story. Durante la Segunda Guerra Mundial, James McNice sirvió en el ejército americano. Well, I'm not a hero, I'm just a survivor. Las formas inusuales de McNice le valieron el apodo de Filthy McNasty entre sus compañeros. Desafiaba rutinariamente a los oficiales superiores, pero justificaba sus acciones afirmando que los hombres morían porque escuchaban a un teniente tonto. Were you a troublemaker? I was a troublemaker. Únete a nosotros mientras observamos al soldado que Estados Unidos tenía miedo de enviar a la guerra. Los 13 Sucios. Los 13 Sucios fue el nombre dado a la primera sección de demolición de la compañía de cuartel general del regimiento del 506º Regimiento de Infantería Paracaidista, 101º División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos, que luchó en la campaña europea durante la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad inspiró la novela de 1965 y la película de 1967 The Dirty Dozen. Jake McNasty McNice, el hombre detrás del caos. Jake McNice fue miembro de Los 13 Sucios, un grupo de hombres que sirvieron con el 506º Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101º División Aerotransportada en la Segunda Guerra Mundial. Los 13 Sucios debían infiltrarse en Normandía antes de que llegaran otras unidades de asalto el día D, el 6 de junio, y llevar a cabo sabotajes rompiendo puentes para evitar que los alemanes reabastecieran sus posiciones en la playa. Jake McNice y el resto de Los 13 Sucios se destacaban entre los demás Pathfinder del asiento, primero no solo por su misión, sino también porque se afeitaban la cabeza al estilo Mohawk y pintaban sus caras como guerreros indios. También fueron asignados al cuartel general del regimiento en lugar de a una compañía Pathfinder. Vida temprana. James E. Jake McNice era un nativo de Maysville que pasó la mayor parte de su vida en Ponca City. Se graduó de la escuela secundaria de Ponca City, donde recibió reconocimientos en fútbol americano durante 3 años y fue presidente de la clase senior. En 1942, se ofreció como voluntario para el ejército y recibió entrenamiento de paracaidista, convirtiéndose eventualmente en Pathfinder para la famosa 101º División Aerotransportada. Su primer salto de combate ocurrió en Normandía, detrás de las líneas alemanas y tierra adentro, desde los desembarcos en la playa del día D, donde participó en operaciones de demolición. Un segundo salto ocurrió en Son, Holanda, donde ayudó en la liberación de comunidades que habían estado cautivas por los alemanes durante 5 años. Ayudó a despejar un camino a través de un campo de minas alemán. Realizó otro salto de combate en Prüm, Alemania, proporcionando reabastecimiento aéreo para el tercer ejército del general Patton. McNice fue miembro de Los 13 Sucios, un equipo de demolición suicida voluntario que inspiró la película The Dirty Dozen. Su carrera civil en Ponca City duró 26 años en la Oficina de Correos de Estados Unidos, donde ayudó a establecer una unión de crédito para empleados federales y sirvió como presidente durante unos años. Durante 10 años, sirvió en la Junta de Bienestar de Ponca City, que supervisaba la agencia de ayuda de emergencia de la ciudad. Con frecuencia daba conferencias a grupos escolares, clubes de servicio, organizaciones de veteranos y otros grupos sobre sus experiencias como paracaidista durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de las personas que lo escucharon se fueron con una renovada apreciación por las libertades de Estados Unidos y una comprensión más clara de los sacrificios realizados para protegerlas. Miniatura. En nuestra miniatura podemos ver a Jake McNasty McNice con su famosa pintura de guerra en la cara, y debo decir que es impresionante. Imaginen enfrentarse cara a cara con un guerrero así. Es suficiente para asustar a cualquiera. Problemas en la carrera militar. McNice se ofreció como voluntario para el servicio militar el 1 de septiembre de 1942. Fue asignado a la unidad de saboteadores de demolición del 506º Regimiento de Infantería Paracaidista. Esta unidad se hizo conocida como Los 13 Sucios y fue liderada inicialmente por el teniente Charles Mellon, quien murió en combate el 6 de junio de 1944 durante la invasión de Normandía. Tras la muerte de Mellon, el soldado McNice tomó el mando de la unidad
La desobediencia deliberada y el desprecio de McNeice durante el entrenamiento le impidieron ser ascendido más allá de soldado raso, aunque la mayoría de los paracaidistas eran promovidos a soldado de primera clase después de 30 días. McNeice trabajó como sargento de sección y sargento primero en varias operaciones. Sus comandantes de sargento primero y de compañía lo reconocieron como el líder de guerra del regimiento. Sus aventuras están documentadas en sus novelas Los 13 Sucios, Luchando con los 13 Sucios y Pintura de Guerra. Los 13 Sucios saltan a Normandía. McNeice realizó 4 saltos de combate durante la Segunda Guerra Mundial, el primero de ellos durante la invasión de Normandía en 1944. Ese mismo año participó en la Operación Market Garden en los Países Bajos, que se describe en la novela Un puente lejano, y en el sitio de Bastogne, parte de la mayor batalla de las Ardenas. Fue sargento de pelotón de demolición mientras luchaba en los Países Bajos. Se ofreció como voluntario para el entrenamiento de Pathfinder, esperando pasar el resto de la guerra en Inglaterra, pero su escuadra fue asignada para saltar en Bastogne y guiar los lanzamientos de reabastecimiento. Su último salto ocurrió en 1945, cerca de Prüm, Alemania. En reconocimiento a sus habilidades naturales de liderazgo, fue asignado como sargento primero interino de la Compañía de Cuartel General del 506º Regimiento de Infantería Paracaidista hacia el final de la guerra. McNeice fue dado de baja del ejército en febrero de 1946 tras una pelea final con la policía militar. El nacimiento de los 5 Sucios. Durante más de un siglo, la cultura popular se ha centrado en la Primera Guerra Mundial. Sam Jefferson, un cantante y compositor, se inspiró para crear canciones sobre la guerra después de ver un retrato de su bisabuelo Jim Marshall durante su servicio militar. La canción de Sam, Los 5 Sucios, trata sobre Jim y las aventuras de su batallón de amigos de Barnsley, especialmente su participación en la batalla del Somme. Después del entrenamiento, los 5 chicos se unieron al batallón de amigos de Barnsley. Lucharon juntos hasta 1916, cuando participaron en una de las guerras más devastadoras de la historia militar, la batalla del Somme. Jim Marshall nació el 10 de junio de 1894. Su nieto nació el 6 de julio de 1994. Sin embargo, se dio cuenta hace unos meses de que están casi exactamente 100 años de diferencia. Le sigue sorprendiendo que Jim y sus compañeros estuvieran luchando en las trincheras al mismo tiempo. Estos serían sus últimos días juntos. Jim le informó a su nieto que, después de verse obligados a retirarse de las líneas del frente, él y 4 amigos fueron heridos por un ataque de mortero alemán. Un chico murió poco después, y los otros 2 nunca fueron encontrados. El nacimiento del paracaidista legendario. Theodor Hermann Wachenheimer fue un soldado estadounidense. En solo 3 años fue conocido como uno de los exploradores de reconocimiento más audaces de la guerra. Martha Gellhorn se hizo amiga del paracaidista legendario, también conocido como el General Hay. El soldado Wachenheimer poseía grandes habilidades de combate, pero también era un pacificador. Declaró que estaba en contra de todas las guerras y que no podía odiar a nadie. El teniente general James M. Gavin, quien era muy respetado por sus compañeros combatientes y recordado por las autoridades de alto rango del ejército de los Estados Unidos, dijo una vez de él: su valentía era, sin duda, del más alto orden. Wachenheimer se destacó más por los riesgos que asumió con su audaz enfoque que por su valentía. Eligió cumplir la misión que comenzó, sin importar el costo. Wachenheimer, uno de los personajes más conocidos de la división, murió a los 21 años, después de ser arrestado por soldados alemanes y encarcelado en un campo de prisioneros de guerra. Wachenheimer escapó valientemente de su vagón de noche con otros 3 soldados aliados. Lo esperaron en las líneas, pero no apareció, y probablemente saltó más al norte, entre Harderwijk y Nunspeet. Los alemanes recapturaron a Wachenheimer por última vez en algún lugar entre Nijkerk y el pueblo de Te Harde, probablemente para restablecer la comunicación con su organización de resistencia. Según historias locales, se escucharon 3 disparos cuando un camión de la Wehrmacht se detuvo en la Eper en Te Harde, frente a la casa de la familia de Lange. Más tarde esa mañana, el comandante alemán de una base militar cercana ordenó al municipio local que retirara el cuerpo de Wachenheimer de la base. Su cuerpo tenía 2 heridas de bala, una en el cuello y otra en la parte posterior de su cráneo, ambas mortales. El cuerpo de Wachenheimer contenía varias pertenencias, incluidos documentos personales, placas de identificación,
tirantes, su anillo de bodas de oro y un anillo de plata grabado con la inscripción «Amo a Holanda». Una piedra conmemorativa conmemora el lugar donde probablemente fue asesinado. Sin embargo, no se han identificado informes de testigos oculares verificados, y los momentos y motivaciones que llevaron a la muerte de Buckenheimer siguen siendo desconocidos. El nacimiento de los 13 sucios. La primera sección de demolición fue asignada y entrenada para actuar como saboteadores de demolición, destruyendo objetivos enemigos detrás de las líneas enemigas. La unidad, liderada por el sargento Jake McNish, tenía un fuerte enfoque en los objetivos, pero el desprecio de los líderes por los componentes de la disciplina militar que no contribuían a su propósito resultó ser su perdición. El escuadrón de 13 hombres recibió el apodo de 13 sucios mientras vivían en barracas Nissen en Inglaterra, negándose a bañarse durante toda la semana para utilizar su ración de agua para preparar la fauna salvaje cazada furtivamente de la mansión circundante. Fotos de los muchachos con peinados estilo mohicano y aplicando pintura de guerra despertaron el interés público en su escuadrón. McNish, un indio choctaw, proporcionó la inspiración para esto. Durante la invasión de Normandía en Europa, en junio de 1944, el grupo fue lanzado en paracaídas junto con el tercer batallón del 506º Regimiento de Infantería Paracaidista por aviones del 440º, Grupo de Transporte de Tropas de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Se les instruyó asegurar o destruir los puentes del río Dove. La mitad fueron muertos, heridos o capturados durante el salto, pero los sobrevivientes restantes, liderados por McNish, lograron su misión. Debido a que la mayoría del liderazgo de la tercera unidad había sido asesinado durante el salto, las autoridades superiores juzgaron que la unidad había fallado su misión y ordenaron a la Fuerza Aérea bombardear los puentes. Los 13 sucios también ayudaron a capturar Carentan. Durante la operación Market Garden, el pelotón de demolición fue encargado de defender 3 puentes sobre el río Dommel en Eindhoven, Países Bajos. El bombardeo alemán de la ciudad mató o hirió a la mitad del personal del pelotón de demolición, y McNish fue ascendido a sargento de pelotón para los miembros restantes. Jack Womer asumió su posición como sargento de sección. Durante el resto de la batalla, los hombres de demolición protegieron el puesto de mando del regimiento o los detalles de tendido de cables. La mitad de los miembros sobrevivientes originales de los 13 sucios se unieron a los Pathfinder de McNish, con la intención de pasar el resto de la guerra entrenando en Inglaterra. Para su sorpresa, saltaron en paracaídas en la asediada ciudad de Bastogne en el apogeo de la batalla de las Ardenas. A pesar de que se suponía que los 20 Pathfinder perderían el 80 a 90% de sus números, solo perdieron uno. Su baliza CRN-4 les permitió guiar los posteriores lanzamientos aéreos de suministros, que fueron esenciales para la lucha continua de la 101ª División Aerotransportada. McNish terminó la guerra como sargento primero interino y con 4 saltos de combate, un logro raro para un paracaidista estadounidense. Sus saltos de combate incluyeron Normandía y los Países Bajos como parte de la operación Market Garden, el salto de Pathfinder en Bastogne durante la batalla de las Ardenas y sirviendo como observador con la 17ª División Aerotransportada durante la operación Varsity. Jack Agnew comentó una vez sobre las actividades de los 13 sucios, diciendo que no eran asesinos ni nada por el estilo, y que no hicieron todo lo que se suponía que debían hacer en algunos aspectos, mientras hacían mucho más de lo que querían que hicieran en otros, y estaban constantemente en problemas. La Batalla de las Ardenas. La Batalla de las Ardenas, también conocida como la Ofensiva de las Ardenas, fue el último gran asalto ofensivo alemán en el frente occidental durante la Segunda Guerra Mundial, que duró del 16 de diciembre de 1944 al 25 de enero de 1945. Se lanzó a través de la densamente boscosa región de las Ardenas que conecta Bélgica y Luxemburgo. La operación fue diseñada para detener el uso aliado del puerto belga de Amberes y para interrumpir las líneas aliadas, permitiendo a los alemanes rodear y destruir cada uno de los 4 ejércitos aliados, obligando a los aliados occidentales a negociar un acuerdo de paz a favor de las potencias del eje. El salto en Normandía. Los desembarcos en Normandía fueron las operaciones de desembarco y operaciones aerotransportadas llevadas a cabo por la invasión aliada de Normandía durante la Operación Overlord el martes 6 de junio de 1944. La Operación Neptuno, conocida popularmente como el Día D,
fue el asalto marítimo más masivo de la historia. La operación comenzó la liberación de Francia y el resto de Europa occidental, estableciendo el marco para la victoria de los aliados en el frente occidental. La planificación de la operación comenzó en 1943. En los meses previos a la invasión, los aliados llevaron a cabo una enorme decepción táctica conocida como Operación Bodyguard, que engañó a los alemanes sobre la fecha y ubicación de los principales desembarcos aliados. El clima en el día D era malo, por lo que la operación tuvo que ser pospuesta 24 horas. Un aplazamiento adicional habría resultado en un retraso de 2 semanas, porque los planificadores tenían que tener en cuenta la luna, las mareas y la hora del día, lo que significaba que solo unos pocos días cada mes se consideraban ideales. Tras los desembarcos anfibios, un asalto aerotransportado aterrizó a 24.000 fuerzas aerotransportadas estadounidenses, británicas y canadienses poco después de la medianoche. A las 6:30, las divisiones de infantería y blindadas aliadas comenzaron a desembarcar en el lado francés. El tramo de 50 millas de la costa de Normandía se dividió en 5 secciones: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Los fuertes vientos empujaron las embarcaciones de desembarco al este de sus destinos previstos, particularmente en Utah y Omaha. Los marines desembarcaron bajo un fuerte fuego de las fortificaciones que dominaban las playas, y la orilla estaba minada y llena de obstáculos como estacas de madera, trípodes de metal y alambre de púas, lo que hacía que las tareas de los equipos de limpieza de playas fueran difíciles y peligrosas. El mayor número de bajas ocurrió en Omaha, que presentaba acantilados elevados. Los aliados no lograron ninguno de sus objetivos el primer día. Carentan, Saint-Lô y Bayeux permanecieron en manos alemanas, y Caen, un objetivo clave, no fue capturado hasta el 21 de julio. Solo 2 playas, Juno y Gold, se vincularon el primer día, con los 5 cabezas de playa restantes no conectados hasta el 12 de junio. Sin embargo, la operación ganó tracción, y los aliados la expandieron gradualmente durante los meses siguientes. Las bajas alemanas en el día D se estiman entre 4.000 y 9.000 hombres. Las bajas aliadas se estimaron en al menos 10.000, con 4.414 muertes confirmadas. Una banda salvaje. The Dirty Dozen fue un éxito de taquilla, pero se inspiró parcialmente en un regimiento de paracaidistas de la vida real de la Segunda Guerra Mundial. Jake McNeice comandaba el grupo, cuyas acciones influenciaron la película de 1967 y les dieron el apodo de Los 13 Sucios. McNeice murió a la edad de 93 años. Aunque los 13 Sucios tomaron algunas libertades, el verdadero McNeice era tan colorido como el mayor John Reisman, interpretado por Lee Marvin. Se veía a sí mismo como el jefe de los alborotadores entre un grupo de alborotadores, o la banda salvaje, como también se les conocía. En la víspera de la invasión de Normandía en 1944, sus fuerzas saltaron detrás de las líneas alemanas. Algunos lo llamaron una misión suicida. McNeice se afeitó la cabeza y se pintó la cara para el salto del día D, lo cual fue bien recibido por sus compañeros, así que comenzó a cortarles el cabello y pintarles tatuajes en la cara para camuflarlos. Fue un estímulo moral y asustó tanto a los alemanes como a los franceses cuando aterrizaron en Francia. Después del día D, McNeice ayudó a reabastecer a las tropas durante la batalla de las Ardenas, entre otras misiones arduas. Recibió 4 estrellas de bronce, 2 flechas de bronce y fue designado Caballero de la Legión de Honor Francesa, Moicano y pintura de guerra. Las unidades de la división aerotransportada exhibieron cualidades y culturas específicas de paracaidistas. Los 13 Sucios, por ejemplo, eran excelentes en esto. No eran los 12 del patíbulo como Hollywood haría creer a la gente, ni eran un grupo de reclusos condenados a muerte reclutados como asesinos. En la película, luchaban por la independencia personal. Si completaban y sobrevivían a su misión, serían absueltos de todos los cargos criminales y no serían ejecutados cuando regresaran a los Estados Unidos. Los hombres reales lucharon por la libertad, pero fueron los héroes desinteresados que lucharon por la libertad de otros. Estos jóvenes aspiraban a ser parte de algo más grande que ellos mismos. Descubrieron lo que buscaban en los aerotransportados, y aunque no eran criminales, pudieron construir su propio mito de paracaidistas, basado en las acciones de su joven sección. Después de presentarles la historia falsa sobre el escalpado, McNeice dijo a su sección que había leído que los piojos en la guerra eran terribles y convenció a sus amigos de que afeitarse los lados de la cabeza sería una salvaguardia contra los piojos. Aunque el corte probablemente no era necesario en retrospectiva,
fue extremadamente beneficioso para la moral de la unidad. También mostró que muchos de los soldados en las unidades aerotransportadas seguían siendo jóvenes de corazón. El conflicto obligó a estos jóvenes a madurar rápidamente. Después de que la sección se cortara el cabello, Jake McNeice usó pintura fresca, negra y blanca de los aviones cercanos para pintar dianas en sus caras. Fue otro estímulo moral que eventualmente hizo que los 13 sucios fueran famosos en casa. Mientras la sección estaba ocupada aplicándose la pintura de guerra, los camarógrafos del cuerpo de señales del ejército presentes aprovecharon la oportunidad para filmar y grabar la ceremonia. Manteniendo el puente. Después del salto aerotransportado en Normandía, la sección de demolición actuó admirablemente en circunstancias difíciles. Cumplieron su objetivo principal de mantener un puente en una de las calzadas cerca de la playa de Utah. Los 13 sucios rechazaron a los alemanes que ocupaban la orilla del otro lado del puente, actuando como un escudo para la fuerza invasora en la playa. Continuaron trabajando como una sección de demolición en Holanda. Operación Market Garden. Del 17 al 25 de septiembre de 1944, los aliados llevaron a cabo la Operación Market Garden en los Países Bajos, ocupados por los alemanes. Su propósito era abrir un saliente de 64 millas en territorio alemán, completo con una cabeza de puente a través del río Rin inferior, para crear una ruta de asalto aliada hacia el norte de Alemania. Esto se iba a hacer en 2 suboperaciones. La captura de 9 puentes por fuerzas aerotransportadas conjuntas de Estados Unidos y Gran Bretaña, seguida del rápido movimiento de las fuerzas terrestres británicas a través de los puentes. El primer ejército aerotransportado aliado lideró la operación aerotransportada, mientras que el tercer cuerpo del segundo ejército británico lideró la campaña terrestre. Más de 41,000 soldados aerotransportados fueron lanzados en áreas estratégicas para capturar puentes clave y mantener el territorio hasta la llegada de las fuerzas terrestres. Las fuerzas terrestres consistían en 11 brigadas blindadas y motorizadas, cada una con un número comparable de soldados. Las fuerzas terrestres llegaron desde el sur, a lo largo de una sola carretera rodeada de llanuras inundables a ambos lados. El objetivo era recorrer 64 millas desde su punto de partida hasta el puente del Rin en 48 horas. Aproximadamente 100,000 soldados alemanes estaban estacionados en el área para luchar contra la embestida aliada. Fue la operación aerotransportada más grande de la guerra hasta ese momento. McNeice recibe la Orden de Caballero de la Legión de Honor francesa, la Orden Nacional de la Legión de Honor, anteriormente conocida como la Orden Real de la Legión de Honor. Es la orden de mérito militar y civil más alta de Francia. Napoleón Bonaparte la estableció en 1802 y todas las administraciones y regímenes franceses subsecuentes han continuado usándola. En 1997, el historiador Richard E. Kilblain comenzó a documentar el relato oral de Jake McNeice sobre sus hazañas en tiempos de guerra, que publicó como Los 13 Sucios en 2003. Jake se convirtió en un héroe inmediato entre los entusiastas de los aerotransportados de la Segunda Guerra Mundial y recorrió los Estados Unidos y Europa, educando y entreteniendo a las futuras generaciones con sus historias de guerra. McNeice fue nombrado Caballero de la Legión de Honor francesa en 2012. Falleció el 21 de enero de 2013, a los 93 años. Si bien la membresía en la Legión está legalmente limitada a los ciudadanos franceses, los extranjeros que han servido a Francia o a las ideas que representa pueden recibir la distinción. Los extranjeros que viven en Francia deben cumplir con las mismas condiciones que los ciudadanos franceses. Los extranjeros que viven en el extranjero pueden ser galardonados con cualquier rango o dignidad en la Legión. Los jefes de Estado extranjeros y sus esposas o consortes de monarcas son nombrados grandes cruces como cortesía. Los soldados estadounidenses y británicos que sirvieron en cualquiera de las 2 guerras mundiales en suelo francés o durante las batallas de 1944 para liberar Francia, pueden ser elegibles para ser nombrados Caballeros de la Legión de Honor, si aún estaban vivos cuando se autorizó el honor. Los sucios. 13. Del Dust Bowl al nido del águila de Hitler. Desde la Segunda Guerra Mundial, el público estadounidense ha estado al tanto de las heroicidades de la 101ª División Aerotransportada, los paracaidistas que lideraron los asaltos aliados en la Europa ocupada por los nazis. Pero entre las filas de la 101ª, una subunidad alcanzó notoriedad legendaria en su momento, y su reputación ha perdurado entre los veteranos durante décadas. Los Sucios 13 se destacaron debido al Dust Bowl y la depresión, incluso dentro de la élite de la 101ª.
Nunca dispuestos a saludar a un oficial ni a bañarse, esta unidad se hizo conocida entre los Screaming Eagles por su fuerte consumo de alcohol y sus feroces habilidades de combate. Y eso era solo en el entrenamiento. Justo antes de la invasión de Normandía, un fotógrafo de Stars and Stripes capturó a paracaidistas estadounidenses con cabezas rapadas y pintura de guerra en sus caras. Estos tipos, desconocidos para el público estadounidense en ese momento, eran conocidos como los Sucios 13. Después de lanzarse en paracaídas detrás de las líneas enemigas en las horas de la medianoche antes del día D, los alemanes probaron el espíritu temerario de esta unidad, solo que ahora las tropas luchaban con ametralladoras Thompson y explosivos en lugar de puños. Los 13 sufrieron tremendas bajas mientras servían como vanguardia, con algunos soldados heridos y otros volados por los aires. Al finalizar la guerra, 30 hombres habían pasado por el escuadrón. Durante toda la guerra, el corazón y el alma de los Sucios 13 fue Jake McNeese, un mestizo indio de Oklahoma que fue el miembro más duro del escuadrón y ayudó a forjar su carácter. McNeese hizo 4 saltos de combate y estuvo al frente de todos los enfrentamientos en el norte de Europa, aunque nunca alcanzó el rango de PFC. Los supervivientes de los Sucios 13 permanecieron juntos hasta que los aliados finalmente derrotaron a la Alemania nazi. Jake McNeese fue un soldado especial y lo que logró durante la guerra fue increíblemente valiente. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo dejas saber en los comentarios abajo? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor, danos un like y déjanos saber en los comentarios lo que piensas. Mira nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por vernos y hasta la próxima.